Hoy vamos a hablar de esa música que todos conocemos o la hemos escuchado alguna vez. La que de una u otra manera ha influenciado a muchos músicos. Hoy vamos a hablar sobre el rock. Este programa llega gracias a Capital 54 Restobar. Por más que hoy nos parezca difícil pensar en una vida sin rock, pues todo tuvo un comienzo. Para hablar de sus orígenes tenemos que situarnos muchos años atrás, en el siglo XVII. Mientras en Europa los órganos de tubos invadían las iglesias para ser tocados por los más sofisticados músicos en fugas increíbles, en otras partes del mundo sonaban cosas muy diferentes. En 1619 llega a la costa norteamericana la primera embarcación con esclavos africanos, quienes traían sus propias costumbres con respecto a la música, muy diferente a lo que los europeos habían llevado a América. Las prácticas musicales africanas estaban muy ligadas al baile y a ritmos repetitivos. La diferencia es que ya no podían hacer esto en lugares públicos o fiestas, así que lo hacían en las plantaciones donde más tiempo pasaban. En los años posteriores, la iglesia fue tomando preponderancia en estas regiones. En 1740 se incluirían cánticos en las iglesias del sur. En las primeras décadas del siglo XIX se estableció un cancionero propio de los esclavos del sur, conformado por cánticos de trabajo, aunque ya se mezclaba, se comenzaba a fusionar con cánticos que sonaban en las iglesias de la zona. En las iglesias había un canto que llamaban espiritual, que fue incorporado a estos cánticos las características musicales de los cánticos de trabajo, naciendo así lo que se llamaría como espirituales negros, y la primera colección de estos cantos se publica en 1867. Poco a poco se fue desarrollando también la música instrumental. La mayoría de afroamericanos no tenía acceso a instrumentos, así que fueron construyéndolos con el material que tenían a mano, y así podían hacer música en sus reuniones y fiestas. Los dueños de las plantaciones tenían a músicos que tocaban en sus reuniones y fiestas familiares, por lo que no era raro ver a algunos instrumentistas afroamericanos con formación musical tocando piezas europeas de la época. De la mezcla de la música europea con rasgos africanos nace el ragtime y queda documentado como un estilo pianístico. Y de esta mezcla, pero en formaciones orquestales, nace el jazz. Posteriormente, se utilizaría dentro de sus composiciones la denominada Blue Note, que sería muy característica en el blues del siglo XX. Pero en un texto de 1862 se lee la palabra blues para referirse al estado de ánimo en los campos de trabajo. El blues siguió evolucionando e incorporando instrumentos, siendo las primeras grabaciones de blues interpretadas por mujeres. Es eso que en 1920 Mummy Smith se convirtió en la primera mujer afroamericana en grabar un disco más de 30 años antes de la aparición del rey del rock. Quiero agradecer a mis amigos de Capital 54 que gustosamente nos han brindado sus instalaciones para poder grabar estos videos y entrevistas. Vengan, visítenlos si quieren probar unos cócteles bravazos, unos piqueos, alitas buenísimas, hamburguesas y todo lo demás. Gustosamente los van a atender. Los esperan aquí en calle Combate Naval, en plena plaza de San Lázaro. Así que los esperamos, háganse fan de sus redes sociales, aquí están apareciendo sus datos y continuamos en Radio Sessions. En las siguientes décadas
la guitarra fue tomando protagonismo en el blues. Otra mujer afroamericana, Memphis May, se colgó una guitarra y se convirtió en uno de los mayores exponentes del blues de esa época. Después de eso vendría el género conocido como Rhythm and Blues, con Fats Domino como su mayor exponente. Para este tiempo, la línea que separa todos los géneros antes mencionados ya era muy delgada. En 1946, Bobby Troup compuso una canción en honor a una ruta desde Chicago hacia Los Ángeles y le puso de nombre a la canción la Ruta 66, que es la misma ruta que cruza estas dos ciudades. Años más tarde, en 1948, Muddy Waters publica su canción Rolling Stone, que en la década de los 60 iba a servir como inspiración de una de las más famosas bandas del rock. En 1950, Ruth Brown publica su canción From My Eyes, donde mencionaba recordar a sus tíos en los campos de algodón. Tina Turner, quien de niña también había trabajado en los campos de algodón, había estudiado en la misma escuela al oeste del río Mississippi con Chuck Berry, quien en 1955 lanza su primer sencillo Maybelline. En este mismo año, Little Richard graba y publica su canción Tutti Frutti. Por el tema racial de ese entonces, era muy común que artistas blancos llevaran a las masas estas canciones. Es así que cada artista sacaba una versión de la canción. Elvis Presley, en su álbum debut de 1956, incluye el tema Tutti Frutti. Ese mismo año, Berry publica su canción Roll Over Beethoven, que sería versionada por The Beatles en 1963. Little Richard saca Long Tall Sally, grabada también por Beatles en 1964. En 1956 fue un año importante para el rock. Además de los éxitos de Elvis, Little Richard o Chuck Berry, ese año se hizo oficial el término que ya se venía escuchando en las canciones de Rhythm and Blues y que Alan Freed usó para dar nombre a su programa de radio, en el que se pasaba muchas de las canciones de ese estilo, y usó el término que no es otro que rock and roll. Un año más tarde, Chuck Berry publica su sencillo Rock and Roll Music, y ese mismo año, en 1957, Buddy Holly graba su primer álbum de estudio, That All By The Day, que el año siguiente fue grabada por la banda The Quarrymen, que tal vez hoy no suena muy conocida, pero fue la banda formada por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, la cual años después se transformaría en los Beatles. En 1962, los Rolling Stones dan su primer concierto oficial, y por su parte, Beatles publica su sencillo Love Me Do. No hay duda que en ese entonces el rock ya existía. Como pueden ver, no se le puede atribuir a una sola persona la creación, pues fue más una evolución y mezcla de ritmos y razas con aporte de muchos talentosos músicos para llegar a lo que ahora conocemos como rock and roll. Espero les haya gustado y aprendido un poquito más sobre el rock. Si es así, déjame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal. Como siempre digo, paz, amor y rock and roll. Mucho rock and roll. Soy Ángel Campos. Bye. Este programa llega gracias a Capital 54 Restobar.